Entonces, esta paciente de 82 años, durante 50 años, tras un estupro sufrido por una soldadesca rusa durante la guerra, había estado amenorreica. También la Sara del Antiguo Testamento, la mujer de Abraham, debió haber sufrido un quiste ovarial endurecido de este tipo, de manera que pudo tener nueva actividad ovarial y quedar embarazada, pero no tenía ningún conflicto sexual añadido. Sin un conflicto sexual activo precedente, el quiste ovarial es lo mejor que le puede suceder a una mujer. Parece 10 o 20 años más joven y sus coetáneos dicen: «Oh, ha mantenido un aspecto muy juvenil». Buenas noches, un día más entramos en el programa de la Casi Solución. Casi Solución porque faltas tú participando de la solución, básicamente, poniendo tu granito de arena, poniendo tu voluntad, poniendo tu intención en intentar solucionar el caos mental en el que vivimos y por el cual sufrimos innecesariamente, por el cual nos generamos una cantidad de problemas indecente para la dignidad humana, indecente para reconocer, ¿no? Problemas que nos creamos simplemente por pensamientos que tenemos codificados, programados en nuestra mente, que no son reales, que no representan un problema de verdad, sin embargo los hacemos que lo sean. Bueno, podemos discutir el por qué y por eso abrimos estos espacios, ¿no? ¿Por qué se nos pierde la mente, ¿no? Personalmente creo que la mente se pierde en el mundo físico. Así lo he experimentado yo, ¿no? Nos aferramos fervientemente a pensar que somos lo que tenemos, ¿no? Que somos nuestro cuerpo, que somos nuestra casa, que somos nuestro trabajo. Y sí, todo eso de alguna manera nos representa, ¿no? Pero no hasta límites insospechados, ¿no? Quiero decir, el valor que una persona merece tener reconocido va a depender de la camiseta que lleve, va a depender del color de ojos que la naturaleza le haya dado. No, porque ¿dónde está el valor, no? Es decir, un regalo que a ti te ha dado la naturaleza va a hacerte mejor que otra persona. ¿Qué sentido tiene eso, no? Porque si le damos sentido a eso, entonces la vida pierde el sentido, porque claro, tú los tienes azules, tú los tienes marrones, tú ya eres peor, tú ya, bueno, ya puedes suicidarte, hijo mío, porque no hay ninguna posibilidad de que adquieras valor, ¿no? Porque así lo hemos sentenciado en nuestra mente. Entonces, claro, vamos sufriendo eternamente por esas condiciones que nos imponemos. Como siempre, voy a comprobar que el audio funciona. Como nueva metodología, he añadido unos avisos antes de iniciar con la temática en sí. Lo que quería avisaros, igual que la semana pasada, es que el 27, el fin de semana del 26 y 27 de julio, haremos con mi compañero Neil un retiro en Mura, ¿sí? Una zona verde de montaña muy bella que hay aquí cerca de Barcelona. La información sobre el retiro la vais a encontrar muy accesiblemente en nuestra web de viajes viajerosconingenio.org, ¿sí? Cada lunes yo hago una publicación acerca de este evento en mi Instagram, en el cual pongo el link directo sobre el que tenéis que pulsar para ir directamente a esa información y al correo. Una vez llegáis a la web, os salta el pop-up, ¿sí? Este anuncio informativo, que si le picáis, os lleva directamente a la información. El lugar será en Mura, a una horita de Barcelona, accesible a todas aquellas personas que tengan coche. Será el 26 y 27 de julio, ¿sí?
viernes, sábado y domingo, finalizando domingo al mediodía. Y bueno, básicamente el objetivo es que nos reunamos todas aquellas personas que consideramos que la unión hace la fuerza y que cuando tú practicas algo, cuando tú pones tu atención y tu tiempo en una actividad, se acaba manifestando, pero no por arte de magia, no porque la pienses y te la imagines, sino porque la estás haciendo, la estás creando. Entonces, para crear una sociedad que esté coordinada, una sociedad que se base en el amor, una sociedad que realmente pueda comprender dónde está el valor real de la vida. Y no solo comprenderlo, sino interiorizarlo de verdad para ponerlo en práctica. Porque una cosa es entender y otra cosa es practicar. ¿Sí? Si tú no practicas, significa que no lo has entendido. Yo puedo entender, ¿no?, que el amor se basa en la confianza. Sin embargo, si yo en mis relaciones no confío, yo la conclusión que puedo sacar es que yo me estoy autoengañando, es que yo realmente no confío. Quiero confiar, pero no he conseguido desligarme de ese pensamiento que me lo impide. Entonces yo puedo hacer una búsqueda, ¿no? ¿Por qué quiero confiar? Porque mi intuición me dice que ese es el camino. Sin embargo, no puedo. ¿En qué se basan mis pensamientos? ¿Cuál es el origen de mi desconfianza? Aquella y aquella y aquella situación en la que viví una traición. Y entonces ya pienso que todo el mundo va a comportarse igual. Entonces yo estoy actuando desde mi cerebro reptiliano y por pura supervivencia asocio a todo el mundo con ese comportamiento. Así me evito sufrir. ¿Por qué? Porque primero me voy a defender. ¿Vale? Tú que puedes creer que evitas sufrir, pero lo que estás evitando es amar. El que no confía no puede amar. Entonces, queriendo evitar sufrir, no estás amando, por lo tanto estás sufriendo. Por lo tanto, estamos repitiendo un patrón de conducta que nos perjudica, pensando que nos beneficia. Y eso pasa con todo. Entonces, aquí en el retiro, en el anuncio pone, relájate, conecta y descubre una experiencia inolvidable. Esto puede sonar muy bien, esto puede sonar muy guay. Ya os digo de antemano que el finde puede cambiar vuestra vida. Puede cambiar vuestra vida, lo vamos a pasar bien, nos vamos a relajar, pero no todo va a ser rosas, ¿sí? En el retiro hay una parte muy importante, ¿sí? Aquí están las actividades. Voy a poner un poco más aquí para que podáis verlas. Y hay una cosa que se llama workshop, reconciliación del ego y el espíritu en el paradigma actual. Esto realmente, como se tendría que llamar, es workshop de abandonar el autoodio, dejar de autoodiarnos. Y aquí vamos a tratar directamente esos patrones de creencias que nos someten a la esclavitud. Con este workshop yo no os voy a decir, oye chicos, imaginar que todos nos amamos, vamos a imaginar de color de rosa y si lo hacemos muchas veces, Dios nos amará. Dios nos ama, ¿sí? Eso que no nos quepa duda. Pero Dios nos exige unos requisitos. Y el primer requisito que ahora mismo se nos está pidiendo es reconocer que nosotros somos el problema. Nosotros somos los causantes de la esclavitud. Con nuestro miedo a no afrontar la realidad tal y como es, estamos perpetuando la esclavitud. Y el que no quiera escuchar eso, mejor que no venga. ¿Sí? Nada va a cambiar mágicamente.
El que espere de este retiro venir y escuchar de nuestra boca salir el no, chicos, tranquilos, vosotros meditar, abrazar un árbol y todo irá bien. Lo siento, pero esa no es la respuesta. Meditaremos, abrazaremos árboles, reconoceremos plantas medicinales por el campo, estudiaremos los neurotransmisores del cuerpo, hablaremos de muchos temas que nos van a permitir ser soberanos, que nos van a permitir recuperar nuestro poder interno. Pero eso no es lo único. Lo que es jodidamente difícil, hay que hacerlo. Y lo que es jodidamente difícil es coger nuestro pensamiento y decir, yo soy la mala persona, yo soy la cobarde, el cobarde, que no se atreve a hacer lo que toca hacer para salir de la esclavitud. Y eso es lo que os voy a decir, tocando puntos muy concretos, ¿sí? ¿Por qué nos autoodiamos? ¿Cómo se manifiesta el autoodio? La religión que tenemos al gobierno y a las autoridades, la religión que tenemos a la policía, es autoodio. El que cree que es buen ciudadano porque paga impuestos, de mi boca va a escuchar que es un esclavo voluntario y que se está autofustigando y que es una mala persona. Y esas son las verdades que tenemos que reconocer o nada cambiará. Entonces, ¿habrá cosas bonitas, dulces, felices, alegres, pacíficas? Sí. ¿Habrá confrontación? También. Habrá confrontación con nuestros pensamientos más internos. Porque la verdad es beligerante por naturaleza. Dicho esto, más información acerca del retiro. Va a tener un coste de 250 euros. Hay que costear la casa, hay que costear los alimentos, hay que costear toda la organización, ¿sí? No es un precio desorbitado, ¿sí? Un fin de semana vosotros con vuestros colegas o un fin de semana de borrachera cuesta lo mismo que eso. Entonces, tenéis que empezar a entender que todo tiene sus requisitos. ¿Dónde ponéis vosotros vuestro tiempo y vuestra atención? Vuestra energía será aquello que manifestéis. ¿Queréis poner vuestro dinero en ocio, borrachera, no sé cuántos? Obtendréis las consecuencias de eso. ¿Queréis poner vuestro dinero, vuestra atención en construiros como seres? Obtendréis otras consecuencias. Y no estoy diciendo que yo no me emborrache y que yo no haga ocio, pero hay que saber equilibrar. Dicho esto, más noticias. El evento de Can Bros de este fin de semana. Vamos a ver. El evento de Can Bros, sí, que eran las jornadas de primavera. Voy a enseñároslas. Sí, aquí tengo el anuncio. De momento siguen en pie, ¿sí? Este fin de semana 22 y 23, pero por el riesgo de lluvia pueden ser canceladas. Entonces, anotaros que puede haber un cambio de fecha, ¿sí? Son unas jornadas muy guays donde va a venir gente del área rural de Cataluña. Nos enseñarán sobre el campo, sobre la ramadería, sobre cómo salir de las ciudades. Habrá conciertos de música con mensaje, de música consciente, le podemos llamar si queréis. Habrán actividades de juegos, habrán actividades de charlas. Por lo tanto, bueno, estar pendientes para ver en qué queda el tema de las fechas. Dicho esto, lo que hoy nos incumbe
es otro capítulo de medicina germánica. Y bueno, la vez pasada nos quedamos en el caso de aquel paciente que había tenido el cáncer de testículo y explicábamos un poco la anamnesis o la investigación profunda que Hammer hacía, ¿no? Ojalá algún día podamos desligarnos de las profundas creencias que el sistema ha metido en nosotros. Son tan profundas que yo a veces cuando veo cómo me manipulan, cuando veo cómo nos dividen, cuando veo cómo esas creencias manifiestan la destrucción, yo me derrumbo, ¿sí? Cuando veo que se rompen relaciones por un diagnóstico, es desastroso. Sin embargo, van saliendo a la luz la esperanza, ¿no? Conozco el caso de una persona que supuestamente había padecido, digamos, un evento de transmisión sexual de una enfermedad no excesivamente grave, pero bueno, una supuesta enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Eso había supuesto en esa relación un conflicto, ¿no? Porque ¿qué implica en nuestra mente las enfermedades de transmisión sexual? Implican un culpable, implican una persona irresponsable, una persona que no ha ejercido la empatía sobre la otra y por lo tanto le ha hecho daño. Y eso implica separación, eso implica odio. Entonces, uno de los dos de la pareja había desarrollado los síntomas de esta patología, ¿no? Entonces se había comunicado con la otra persona y le había dicho, bueno, has tenido que ser tú, porque mis creencias, según la medicina moderna, dicen que esto va por transmisión sexual y tú eres la persona con la que tengo relaciones sexuales. Por lo tanto, tú eres la culpable. ¿Cómo hace sentir eso a la otra persona? La hace sentir sucia, la hace sentir mala persona, le hace sentir vergüenza, le hace sentir inferior. Muchísimas emociones negativas que destruyen tu autoestima, que te paralizan en la vida, que te deprimen, que rompen el amor entre vosotros dos. ¿No? Porque el otro piensa, o la otra, es que no has tenido cuidado, es que eres un guarro, es que bla, bla, bla. Cosas negativas de tu persona. Entonces, la otra persona, preocupada, fue a hacerse las pruebas pertinentes. Gracias al cielo, gracias a Dios, podemos ver, ¿no?, lo que sucede. Las pruebas han salido negativas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pensamos? Este ejemplo es un ejemplo que tenemos que utilizar para darnos cuenta que la teoría establecida no se sustenta, se cae, ¿sí? Y fomentarlo y dar a conocer estos casos, ¿sí? Entonces, si ahora la prueba sale negativa, ¿qué? ¿Dónde está la culpa? ¿Dónde está mi responsabilidad? Y la otra pregunta, ¿por qué tú estás enfermo y yo no? Porque es muy gracioso. Tú tienes síntomas, yo no, pero el culpable soy yo. ¿Dónde? ¿En qué cabeza cabe eso? Sin embargo, la creencia es poderosa y aunque yo no tengo síntomas, tú sí, yo me siento la culpable de tu problema. Así de incoherente es, pero así de destructivo. Entonces, bueno, en este ejemplo de caso podemos ver un haz de luz y por eso hago la lectura del testamento de Hammer, porque busco la luz.
Después del caso del testículo, viene el caso de una paciente de 82 años. Así que vamos a proceder a su lectura. Dice, bueno, después de explicar el caso del testículo, Hammer presenta el caso de la mujer esta de 82 años como un caso que contrarresta, digamos, lo que sucedió en el caso del testículo. Dice, aunque no estaba en una constelación esquizofrénica, según Hammer, es cuando una persona está padeciendo dos conflictos biológicos a la vez, pero uno en cada hemisferio. ¿Sí? Recordemos que la parte más evolucionada del cerebro, el neocórtex, está dividida en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos gobierna una parte del cuerpo, ¿no? Entonces es muy curiosa la constelación esquizofrénica, según Hammer, porque no manifiesta síntomas en el cuerpo físico, sino que los síntomas que manifiesta son puramente psicológicos, ¿no? Bueno, es como funcionan estos programas que la naturaleza ha desarrollado. Entonces, esta paciente de 82 años, ¿qué le pasa? Durante 50 años, tras un estupro sufrido por una soldadesca rusa durante la guerra, había estado amenorreica. Vamos a ver qué es estrupo. Palabra del día. A ver. Vale, un estrupo es un delito sexual, ¿sí? Vamos, un tipo de abuso o violación. Es decir, esta mujer, que tiene ahora 82 años, ha estado viviendo o estuvo viviendo 50 años con este conflicto, que surgió tras este abuso sexual que durante la guerra una soldada rusa le hizo. El problema que tras este abuso sexual empezó a presentar, es decir, los síntomas que empezó a presentar esta paciente fueron la amenorrea. La amenorrea es el hecho de que la regla desaparezca, ¿sí? Entonces dice, el ciclo había desaparecido sin que lo volviera a recuperar. Y desde entonces la paciente reaccionaba de un modo masculino. Es decir, esta mujer, 82 años, a 82 le quitas 50, quiere decir que alrededor de los 30 años se quedó sin regla, justo después de este acontecimiento. Este conflicto sexual, entre paréntesis, la señora jamás fue a ningún ginecólogo, se resolvió consecuentemente de un modo biológico después de 50 años de actividad, con la formación de un gran quiste ovarial como fase de reparación de un conflicto de pérdida, entre paréntesis, con fondo semisexual repugnante. A partir del estadio en el que el quiste se había endurecido, haciendo aumentar notablemente el nivel de estrógeno, la anciana señora tuvo la menstruación de forma regular durante 3 meses hasta su muerte y nuevamente era completamente femenina. O sea, Hammer está explicando que esta mujer de 82 años recuperó la regla. La familia y yo sabíamos, ya semanas antes, que la anciana con una probabilidad muy grande no podría superar esta solución biológica del antiguo conflicto tras la crisis epileptoide. Quien quiera profundizar un poco más en por qué esta crisis epileptoide puede ser un factor de muerte en las personas que están cursando un proceso biológico, que vayan por favor a 2 capítulos anteriores, es decir, el 16º más o menos. Esta llegó, es decir, la crisis epileptoide, que recordemos que es ese saltar simpático tónico que hay
entre las dos fases de reparación. Este conflicto llegó, en vez de durante las siguientes 3-6 semanas, como es corriente, tras 3 meses en forma de un infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. La familia ya había decidido anticipadamente que no ingresarían a la madre en un departamento de cuidados intensivos, pues en cualquier caso las esperanzas habrían sido nulas, sino dejarla tener una muerte digna. Falleció con calma y en paz. También la Sara del Antiguo Testamento, la mujer de Abraham, debió haber sufrido un quiste ovarial endurecido de este tipo, de manera que pudo tener nueva actividad ovarial y quedar embarazada, pero no tenía ningún conflicto sexual añadido. Sin un conflicto sexual activo precedente, el quiste ovarial es lo mejor que le puede suceder a una mujer. Parece 10 o 20 años más joven y sus coetáneos dicen: «Oh, ha mantenido un aspecto muy juvenil». Vale, estamos hablando de que esta mujer está teniendo dos conflictos. Uno que le da el quiste y el otro tiene dos conflictos. Uno del quiste y el otro, que es el conflicto sexual, que le da luego finalmente el infarto cardíaco, ¿no? Vamos a ver si explica un poco más. Dice: ahora, queridos lectores, quizás podáis entender por qué jamás hablo de una solución psíquica del conflicto, sino de una solución biológica. Claro, porque aquí lo que está dando de ejemplo es que primero hubo una necrosis del ovario. Cuando se soluciona el conflicto, con la conflictólisis, se rellena la necrosis, entonces aparece el quiste, es decir, un exceso de tejido en el ovario, que viene con la producción de más hormonas que hace ese ovario, es decir, estrógenos. Y los estrógenos son fuente de juventud. Es decir, nosotras cuando somos jóvenes, sí, tenemos muchos estrógenos, y cuando vamos envejeciendo las mujeres se va reduciendo ese estrógeno. Entonces, claro, esta mujer, cuando sufre el conflicto por la violación, ella entiende que se tiene que poner modo hombre, ¿sí? Modo defensa. Cuando lo soluciona, que ahora veremos cómo, puede volver a sentirse femenina. Entonces, biológicamente la solución es dar muchos más estrógenos. La denominada solución psíquica de un conflicto biológico es siempre biológica. Quizás podréis entender también por qué un iatros, es decir, un médico, tiene que saber muchísimas cosas antes de osar proponer a una paciente una solución de su conflicto, que en las manos de un ignorante puede volverse fácilmente mortal. Yo soy del parecer quizás un poco anticuado, pero siempre conciliable con la conciencia, que con los pacientes no hay que hacer nada diferente de lo que uno haría para sí mismo o para sus seres queridos. Y si los médicos jefes de oncología solicitan para sí mismos y para sus pacientes el ser curados con las terapias de la nueva medicina para aprovecharse del 95-98% de posibilidades de supervivencia, en lugar de dejarse asesinar con una probabilidad del 95 al 98 por la quimio de la que ellos mismos hacen propaganda, entonces ninguna persona honesta consigue comprender por qué estos corifeos de la medicina de Estado al final imponen la quimio a sus pobres pacientes extraños. Una pequeña curiosidad. Cuando la mujer traicionó al marido con un amante mientras que estaba en Alemania, éste lo supo y volvió inmediatamente sin avisarla. La sorprendió infraganti, lo que le causó en 1987 su segundo conflicto de territorio, a la derecha preinsularmente. Ahora, en fase de solución,
en suspensión a causa del mayor nivel de testosterona. La mujer, es decir, aquí ya se nos presentan los dos hechos que le han causado los dos conflictos, porque recordemos que el conflicto biológico aparece por un hecho que sucede en tu vida que no te esperas y que vives de manera aislada y en soledad. El primer conflicto es este abuso, ¿no?, de la soldada rusa, y el segundo conflicto es cuando su marido la pilla con el amante, ¿no? Dice, la mujer sufrió un conflicto de no haber podido obtener el pedazo de información respecto al regreso. Oído medio derecho, absorción del pedazo a la derecha. Dado que a menudo se encuentra con el amante por la ciudad, la inflamación del oído medio permanece crónica, con solución en suspensión. Siempre que el paciente se acostaba con su mujer, le daba náuseas el olor de las bacterias que salía del oído derecho de la mujer. La relativa diabetes, por suerte, no fue diagnosticada. Durante ese tiempo, el conflicto se ha resuelto. Figura de abajo. Imagen 9699. Vale. Aquí aparece un TAC axial, ¿no?, de corte axial, y está enfocando, digamos, este circulito donde aparecen estas pequeñas líneas resaltándolas. Sería uno de los focos de Hammer de la ínsula, ¿sí? Aquí estaría, digamos, el foco de Hammer, es decir, esos aros concéntricos que nos indican que ahí se está cursando un proceso biológico del conflicto de territorio, y en la parte más frontal, que es la otra flecha, que podemos ver aquí, los aros concéntricos, sería el conflicto sexual del abuso. Dice, la flecha de arriba a la derecha indica el foco de Hammer en el centro del azúcar, que corresponde sobre todo a una diabetes, entre paréntesis, no diagnosticada, y menos a una hipoglucemia, parte para media de la izquierda. La denominada diabetes lábil. Si el paciente hubiese sido diestro, habría sufrido de hipoglucemia. Vale. No explica muy bien de dónde viene la diabetes. Vamos a ver. Dice, la crisis epiléptica o epileptoide como pasaje normal en la fase de curación. Dice, todo programa especial biológico insensato tiene determinados puntos que los marcan. El inicio de la enfermedad, ¿no?, que es el DHS, es cuando se inicia la actividad conflictiva. El CL, que es la conflictiólisis, y es cuando se soluciona el problema y se inicia la fase de reparación, por lo tanto es el momento en el que finaliza la actividad conflictiva. El CE, que es la crisis epileptoide, que es el punto de cambio entre el crecimiento del edema y la reducción del edema, es decir, el cambio entre la primera fase de solución y la segunda. Y la RN, que bueno, es la renormalización vegetativa, que sería cuando ya seguimos el ciclo simpático-tónico-vagotónico de día y noche. En este contexto se produce también cada denominado transcurso de la enfermedad cancerosa. Sin embargo, el esquema vale en el caso de que haya un único programa biológico. Si hay varios al mismo tiempo, entonces hay varias posibilidades. Pueden encontrarse respecto al transcurso en la misma fase o en fases distintas. Es decir, si nosotros tenemos solamente un conflicto, entonces digamos que el diagrama del proceso biológico es el que hemos venido viendo.
Pero si nosotros tenemos varios conflictos biológicos activados a la vez, entonces ya no es tan sencillo como estar en fase simpaticotónica o en fase vagotónica y tener síntomas simpaticotónicos o síntomas vagotónicos, sino que se empiezan a mezclar fases activas con fases pasivas. Y eso, bueno, le da mucha complejidad al tema. La cuestión, como casi todo de lo que hablamos aquí, es en principio muy simple, pero se complica cuando pasamos a los detalles. Naturalmente, si dos conflictos se inician con el mismo DHS y son conflictos parecidos a nivel cerebral, es decir, tienen su centro de relé en partes análogas del mismo cerebro, por ejemplo, la corteza cerebral, en teoría se puede hablar, en cierta medida, de fases contemporáneas, sobre todo si se resuelven en el mismo tiempo. Sin embargo, ya aquí se encuentra la primera dificultad sistemática. Los procesos de reparación raramente son simultáneos. Aquí te está diciendo, el caso ideal sería que una misma situación conflictiva te genere los dos conflictos. Claro, si la misma situación genera los dos conflictos, probablemente cuando se resuelva esa situación, se resuelvan los dos conflictos. Pero él dice, por experiencia, raramente sucede eso. Dice, esto depende del hecho de que tanto la intensidad del conflicto como la duración no son necesariamente iguales. Por ejemplo, uno de los dos conflictos se puede haber reducido fuertemente, sin que los dos conflictos tengan que llegar a la solución al mismo tiempo. Decimos entonces que un conflicto está todavía en suspenso. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la primera gráfica simboliza la gráfica ideal de cómo sería un proceso biológico único, ¿no? Nosotros estamos en normotomía, por la mañana simpaticotónicos, por la noche vagotónicos, llega el DHS y se nos activa completamente el sistema simpaticotónico. Llegamos a la conflictiólisis y fase de reparación. Si vemos el esquema de abajo, podemos ver ya una situación donde se han dado dos conflictos, ¿no? Vemos DHS1, DHS2. Uno tiene más intensidad que el otro, es decir, uno activa mucho más el sistema simpático, ¿sí? El sistema del estrés, el sistema de la adrenalina, el sistema de estate alerta. Uno nos va a dar más insomnio, más taquicardias. Y luego, como podemos ver, el primero se resuelve antes, entonces empieza la fase de solución y el otro se resuelve después. Por lo tanto, mientras estamos teniendo la fase de solución del 1, estamos teniendo a un conflicto del 2. Si lo vemos en la, 1, 2, 3, en la franja 3, tendríamos sobreexcitado el sistema simpático y sobreexcitado, digamos también, sobreactivado el sistema parasimpático. Por lo tanto, en esa situación estamos poniendo al cuerpo en un desbalance bastante grande. Y eso es lo que hace muchas veces que se acabe complicando, ¿no?, la situación. Dice, están representadas la autonía, es decir, el ritmo normal de día y noche, así como el esquema ideal de la evolución del conflicto, incluida la fase final de reparación, que no se interrumpe por recaídas conflictivas. Y entonces se puede volver a la normalidad con una única crisis epileptoide. Esta es otra. Existen más versiones de estas gráficas. La segunda gráfica que hemos visto es una versión donde se intenta representar dos conflictos activos, pero que se cursan sin recaídas. Luego veremos gráficos donde se simbolizan las recaídas, es decir, que el DHS, antes de que se solucione el problema, vuelve a surgir.
Dice, este esquema muestra dos denominadas enfermedades cancerosas, ahora reconocidas como parte de un programa especial biológico insensato, que transcurren con fases distintas, por lo que respecta tanto al momento del DHS como al momento de la conflictiólisis, y por lo tanto también cursarán en momentos distintos las crisis epilépticas. Otras dificultades se presentan necesariamente cuando el comienzo de los conflictos se da en momentos distintos. Este es el caso más frecuente actualmente, porque el paciente sufre el segundo DHS, el segundo conflicto, cuando se le comunica brutalmente el diagnóstico y el pronóstico y enferma de un segundo cáncer. La cosa se vuelve todavía más complicada cuando durante ese tiempo se llega a las conflictiólisis, que sin embargo se alternan con nuevas recaídas conflictivas. Por ejemplo, tú has tenido un conflicto de que te han robado en casa, ¿no? Y entonces empiezas a desarrollar, un cáncer, ¿no? Imaginemos, vas al médico, te diagnostican el cáncer, entonces tienes otro conflicto. Y, por ejemplo, desarrollas leucemia y luego vendrá, desarrollas leucemia, ¿no? Si a ti se te pasa lo del robo, ya no te supone un problema, porque yo qué sé, te lo ha cubierto el seguro, ¿vale? Y entonces, físicamente se ha resuelto el problema. Empieza la fase de reparación del conflicto inicial. Dolores, fiebre, cansancio, más la fase activa de leucemia que tenías. Bueno, el percal que se te monta ahí. Dice, en muchos casos, un segundo conflicto puede permanecer en actividad permanente, como sucede a menudo con los conflictos en suspensión. En esos casos el paciente no tiene las manos calientes, sanas, sino que el paciente está medio estresado, dado que se mezclan la simpaticotonía permanente y la vagotonía permanente. Esta rara condición no es comparable en su efecto final con la normotomía, pero es una condición completamente diferente desde el punto de vista cualitativo. Claro, como nosotros cuando estamos normales tenemos por el día simpaticotónico, por la noche vagotónico, podríamos pensar que al tener dos conflictos, uno en fase simpaticotónica y otro en fase vagotónica, nosotros analizando los síntomas de a ratos estar activo, a ratos estar cansados, podemos llegar a pensar que estamos normales, pero no. Por eso la medicina germánica requiere de parar mucha atención en la vida y poner mucha conciencia, que es mucha atención en la detección de patrones. Dice, en nuestra medicina actual no se toman en cuenta para nada estas cosas. Todo lo que no es normal puede ser, como mucho, una distonía vegetativa. En otras palabras, estás loco. Antes que nada, se tiene que conocer y comprender todo esto para poder comprender de nuevo qué significa una crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación y cuál es su naturaleza. Es decir, cuáles son los efectos, los síntomas, los mecanismos biológicos que ejerce, cuándo se produce y en qué forma. En sentido estricto, solo en los conflictos motores la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos convulsivos. Para simplificar en adelante, llamaremos a todas las crisis epilépticas que corresponderían a las motoras estas, les vamos a llamar crisis epileptoides. Pero eso no quiere decir que todas se vayan a manifestar con convulsiones. Nótese, la crisis epileptoide en el proceso de reparación de un proceso canceroso es el punto de cambio de la fase de acumulación de edema hacia la fase de eliminación de edema.
tanto en el cerebro como en el parénquima del órgano, ¿sí? Es decir, la acumulación de líquido se da tanto en el foco de Hammer como en el foco del órgano que está padeciendo este proceso oncológico o este proceso biológico. Entonces, la fase epileptoide marca el estar el líquido del edema comprimido porque se están llevando las primeras labores de reparación en ese tejido. Cuando se da, digamos, ese estallido simpático-tónico, que es la crisis epileptoide, en medio de una gran fase vagotónica, es para tener la fuerza suficiente de reventar las paredes que engloban el edema y que pueda salir el líquido, porque ya no se necesita alimentar y mantener el ecosistema de las bacterias, ya han hecho su función. Ya lo que queda es cicatrización, que lo hacen las propias células, digamos, ¿no? Dice eso, es una fase intermedia simpático-tónica, intermedia entre las dos fases vagotónicas, la PCLA y la PCLB. Cada una de las denominadas enfermedades cancerosas o programa especial biológico y sensato de la naturaleza tiene una crisis epileptoide en el momento culminante y un punto de cambio. Y al mismo tiempo, un punto de cambio del edema de reparación, fase de hidratación, hacia la fase de eliminación o deshidratación del edema. Estas crisis epileptoides tienen un transcurso clínico muy diferente según la localización del foco de Hammer en el cerebro. Solo las crisis epilépticas motoras corticales tienen calambres tónico-clónicos por la implicación del centro motor en el giro precentral. Las otras denominadas crisis epileptoides del cerebelo, del tronco cerebral o de la médula cerebral tienen cada una un cuadro